Estamos aquí con don Miguel Montesino, uno de los testimonios para Villa Grimaldi. Don Miguel, cuéntenos un poco su experiencia, díganos primero su nombre, qué se siente volver acá y recordar el pasado. Bueno, mi nombre es Miguel Montesino Jeff, soy arquitecto. En este momento estoy entregando mi testimonio a futuras periodistas y lo que yo quisiera contarles acá, decirles que yo soy de una generación que creía en los ideales. Fundamentalmente una de las razones por qué uno está acá es porque nosotros éramos jóvenes idealistas. Soy de esa generación que creía que podíamos cambiar el mundo y nosotros ser una gran fuerza como jóvenes que lo podíamos lograr. Habían distintas maneras hay gente que pensaba que también cambiar el mundo era a través de la onda más de amor y paz, más hippie. Después venían las generaciones o esos sectores de la juventud a nivel mundial, de jóvenes que eran más comprometidos con el sistema social, y en eso estábamos nosotros. Justo también soy de esa generación que le tocó vivir ese proceso político que era bastante importante para nuestro país, que era vivir el régimen el gobierno de don Salvador Allende, que como ustedes saben es el primer gobierno elegido, el gobierno socialista elegido democráticamente. Por lo tanto, dentro de ese juego democrático se pensaba que podíamos cambiar este país y cambiar la sociedad. Y también junto con eso, por supuesto que estaba todo el mundo pendiente de lo que estaba pasando en Chile. Y justo también ustedes tendrán que entender que hay sectores en que no les convenía que Chile fuera como que fuera un poco la vanguardia de esta nueva forma de cambiar la sociedad. Y hay muchos países interesados en que esto funcione, como también hay otros países como Estados Unidos en ese momento, que no les interesa, no quieren de que haya un régimen socialista en Chile. Don Miguel, ¿y usted en ese momento aproximadamente qué edad tenía y a qué partido pertenecía? Yo tenía 18 años, era militante del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, que era un movimiento que se genera en los años 60 como alternativa a todos los partidos tradicionales de izquierda, fundamentalmente, porque también en ese tiempo no se veía ninguna posibilidad de cambio. Por lo tanto, hay una gran influencia también en estas nuevas organizaciones en lo que es la Revolución Cubana, en Che Guevara, que influyen en la formación de estas organizaciones. ¿Y cuándo lo toman detenido? ¿Por qué lo toman detenido? Bueno, me toman detenido en el año 1975, después de ya llevábamos un año y tanto de dictadura, y nosotros como militantes nos habíamos quedado en Chile. O sea, hay una consigna que decía: el MIR no se asila, ¿ya? Es un tema complicado. Y por lo tanto nos quedamos, y la verdad es que yo me quedo fundamentalmente por eso. Yo no tengo en ese momento no tenía ninguna necesidad de salir, ¿ya? Porque estaba militando todavía y estábamos trabajando fundamentalmente la sobrevivencia de esta organización, la sobrevivencia de los militantes que estaban siendo perseguidos, qué sé yo. Y la dictadura desde un principio fue muy violenta, muy violenta y cruel con lo que estaba pasando, o sea, digamos, con todas estas organizaciones políticas. La orden era exterminarla, sea como sea. Y bueno, a partir de ahí yo me quedo en Chile, empezamos a trabajar. Yo trabajaba en una organización del MIR que se llama Organización Nacional, y en el fondo la tarea que estábamos cumpliendo en ese momento era reorganizar a la gente del MIR a lo largo de todo Chile. Y habían gente que tenía que venir de distintos lugares y se concentraban en Santiago, y en Santiago
nosotros formábamos una cosa que se llama, una organización que se llamaba, o le dábamos una estructura que se llamaba colonias. Y ahí se elegía, se decidía quién debía salir fuera del país o quiénes podían seguir trabajando, porque había gente que estaba muy mal anímicamente, por lo tanto se tenía que quedar. Ese era mi trabajo en ese momento. Y caí como el 20 de enero del año, creo que el 20 de enero, eso no te lo estaba poniendo viejo porque se me olvida hacer la fecha exacta, 20 de enero del año 75, en pleno verano 75. Y me detienen en la calle, en un auto que iba a un grupo operativo de la DINA y me detienen en el centro de Santiago. Y soy traído a este lugar, a la Villa Grimaldi, que ya nosotros algo sabíamos de la existencia de este lugar. Se hablaba de la Villa Grimaldi como un centro clandestino de detención de personas. Y principalmente, ¿qué significa ahora estar aquí donde supuestamente lo torturaron? Mira, la verdad es que yo no salí, después que yo estuve dos años y tanto en preso, nunca me lograron, nunca hubo un proceso contra mí, o sea, no había me tenían preso por la ley tanto, no me acuerdo tampoco, que tenía que ver con el tema de peligro para la seguridad nacional, ¿ya? Hombre peligroso para la seguridad nacional, pero no hay no hay ningún proceso, no se me puede acusar de nada. Yo en ese tiempo, le vuelvo a decir, yo era estudiante, estudiaba en la Universidad de Chile y fui también dirigente estudiantil, por lo tanto ese era mi gran currículum para atrás. Y bueno, ¿qué significa estar acá ahora? Para mí, yo lo que te quería comentar es que yo no salgo, después que estoy 2 años no salgo fuera del país. Todos mis compañeros deciden salir. Tienen visa, hay gente que se va a Europa, otros se van incluso a Estados Unidos, son recibidas por organizaciones cristianas o organizaciones de trabajadores en Estados Unidos, les dan becas, o sea, de visa y van a trabajar allá. Muchos se van a Europa, Suecia, sobre todo Francia, Inglaterra, Bélgica y otros a los países en ese tiempo del área de la órbita comunista, ¿no es cierto? Pero yo decido quedarme en Chile. Y quedarse en Chile para mí era bien complicado porque para la gente que se queda, porque en el fondo uno para poder sobrevivir, yo también decido quedarme en Chile como se está viviendo. O sea, no quiero meterme en una burbuja cristal, ya, se protegía a través de una organización de derechos humanos, ni trabajar en una ONG, sino que yo decido vivir el Chile de ese momento. Entonces, tengo que hacer también eso, tengo que empezar me empiezo a vivir con un doble estándar. ¿Ya? Miguel Montesinos, que se enfrenta a ese Chile, un Chile que tiene dos realidades totalmente distintas. El Chile que está disfrutando de los logros, los progresos que les permitía en ese momento el régimen, ¿ya? Con toda la cosa económica, etc. Y el otro Chile que está siendo perseguido, reprimido, asesinado, qué sé yo. Y me muevo en esos dos mundos, porque yo entro a trabajar, al poco tiempo entro a trabajar a una oficina de arquitectura conocida, que era muy representativa del régimen, y yo entro a trabajar ahí. Llego por las cosas de la vida, llego a trabajar ahí. El trabajo que tenía en ese momento, llego como dibujante, y me meto a trabajar ahí, a esa oficina. Y ahí empiezo a experimentar, a conocer el otro Chile, que uno lo conoce a través o sea, desde afuera. ¿Ya? Desde afuera tú conoces, qué sé yo, pero no estás metido inserto en ese mundo. Y un mundo totalmente, como les digo, distinto. O sea, ese mundo vivía un Vilcipap. Bueno, ahí hay muchas anécdotas que sería muy largo empezar a contar. Entonces eso también hace que a mí yo siempre haya andado con temor, ¿ya? Yo pasaba por fuera de repente o quería pasar por fuera y me daba mucho miedo pasar. Lo mismo en el campamento de Meninca, en Puchuncaví, en un campamento que estaba a cargo de los marinos, de la Infante Marina de Valparaíso, y me daba miedo pasar por ahí. Ya no había nada, pero me daba miedo. O sea, tenía mucho temor. Y la primera vez que vengo a la Villa Grimaldi fue en el año 93, creo que fue. No, perdón. 96, claro, 96.
Ya cuando se inaugura la villa, ahí vengo por primera vez. Y fue entrar acá, recorrer la Villa Grimaldi, recorrer los lugares, recordar a mis compañeros, vengo solo, ese día entré solo. Fue muy importante para mí, porque fue reencontrarme un poco con ese pasado, que de repente uno lo niega, pero también lo vive, qué sé yo. Y me reencuentro con ese pasado, me acuerdo que me pasé, lloraba, recordaba a la gente. Estaba la base, la torre no existía todavía, estaba la base. Me acordaba mucho de mis compañeros con los que estuve, que desaparecieron. Y eso fue muy bueno para mí, te fijas, fue una buena catarsis, Y de a poco fui llegando, integrándome más, viviendo más a la villa, y con el tiempo ya no es fácil, o sea, hay todo un proceso, ¿no? Que yo, hay todo un proceso que yo viví, qué sé yo, con psicólogos, qué sé yo. Y al final, yo creo que al corto tiempo, para los 3 años, yo estaba bien, me sentía bien y paso a trabajar en la corporación. ¿Ya? Y fundamentalmente en el tema de organización de la Villa Grimaldi como corporación, y también ayudando mucho también en testimonios. Y esos testimonios se fueron dando también de a poco, y era muy importante que la gente que testimoniaba haya sido gente que estuvo acá, ¿ya? Porque esto tiene que ser un trabajo muy serio y responsable, ¿ya? Y hay gente que hay muchas anécdotas de gente que contaba cosas que no eran reales, y era muy fácil también, a la medida que hay historias que no son reales, es muy fácil también que te las desautoricen, te fijas, y decir, mira, te estoy mintiendo, eso no es así, porque en ese tiempo te adelante, fijas. No sé, les puedo contar como una anécdota. Había una señora que vivía en el barrio, una señora mayor, entonces ya ha tenido 75 más, y ella se ofreció como colaborar, como venir al parque a hacer visitas, o no, ella se ofreció para recibir a la gente y entregarle un poco de información, pero ella empezó a hacer visitas guiadas, y eran terribles, porque ella contaba una historia que no era real, ¿ya? Si bien es cierto, esto fue muy terrible, pero ella lo contaba de otra forma, o sea, yo no quiero desmerecer lo que sucedió acá, pero ella hacía cosas que eran incongruentes. De repente había un huesito, y no les miento, o sea, y alguien pregunta, señora, no sé cuánto, ¿este hueso de dónde será? Entonces dice, todos los huesos que hay aquí son de gente que murió y desapareció, o sea, cosas de ese tipo, ¿te fijas? Entonces tuvimos que parar rápidamente eso, y se formó un equipo serio y responsable, y que supiera realmente lo que había pasado, y junto con eso después se forman equipos de jóvenes que hacen visitas guiadas, pero bajo el alero de la corporación, y hay que darle seriedad a esta historia. Bueno, eso es lo que... Y también ustedes me preguntan por los dibujos. Sí, por los dibujos. Cortito, sí, yo sé, eso es lo que más sé, yo soy muy bueno. Los dibujos, estos dibujos que están acá, eso, más unos que están en una celda, más los que están en una celda, allá, esos dibujos yo los hice, esos son todos formatos pequeños, yo los hice para el juego humano, ¿ya? Para el juego humano, porque cuando empiezan los procesos por la gente desaparecida, yo voy a declarar por ella. Yo voy a declarar por toda la gente que estuvo desaparecida conmigo, voy a declarar, y a la vez también junto con eso, a mí me caerían con Krasnov, con mi famoso Guatón Romo, con Troglo y Borembrito, ¿ya? Que fueron los jerarcas prácticamente de esta villa, de la harina de ese tiempo. Con cada uno de ellos tuve una experiencia distinta dentro de la Villa Grimaldi, por lo tanto me caerían con esos 4 personajes. Entonces, estos dibujos yo solo hice al juego humano, pero como faltaban, como aquí no había nada que identificara a alguien de la corporación en una de las directivas, me preguntan si yo puedo autorizar a que sean exhibidos, y que por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Esta es una sala de tortura, ¿ya? Los dibujos como estos son bien arquitectónicos, o sea, sobre todo eso, es un corte arquitectónico, yo no soy bueno para el dibujo,
Pero al final era recordarlo. Claro, entonces en el fondo son imágenes testimoniales. Esto de aquí son imágenes testimoniales. Aquí, esta era una celda de tortura en la cual había un camarote. Este camarote estaba más allá, por supuesto. No estaba dibujado. Había una mesa, en la mesa hay distintos elementos de tortura. ¿Ya? Hay esto es lo más común que había en ese tiempo. Ya se cruzaba la vida, que era el famoso magneto. ¿Ya? Con eso le iban aplicando electricidad. Esta es una silla en la cual se amarraba a la gente, se sentaba en esa silla, con unas cuerdas de cuero, ¿ya? Y le aplicaban corriente en los distintos lugares. En este camarote también era un camarote de mimbre metálico, o sea, de somier metálico, en la cual también se desvestían los prisioneros, los ponían en ese camarote y los amarraban con estos alambres, o sea, con estas correas, y le aplicaban corriente con, por ejemplo, aquí se notan más los detalles con estos elementos eran como unas picanas, la pistola también era un elemento de tortura. Si ustedes ven los elementos de tortura que se usaban era muy simple, no había nada sofisticado. O sea, las cosas sofisticadas no estaban aquí en la Villa Grimaldi, o sea, las cosas sofisticadas estaban en otro lado, que no fundamentalmente tenían que ver con cosas de tipo químico, qué sé yo, con el gasarín, qué sé yo. Pero acá también en la colonia de Dignidad había cosas más sofisticadas. Pero aquí en Villa Grimaldi los castigos eran como bien, las cosas eran bien básicas de tortura, pero bien efectivas también. La pistola, con esa pistola también la usaban constantemente, te la ponían en la boca, en la sien, que si yo, que tenían a disparar, te disparaban, ahora no sabía por supuesto. ¿Y ellos qué buscaban? Sacar información. Información claro, o sea, ellos necesitaban información de lo que estaba pasando en Chile en ese momento. O sea, había dos tipos de información, una que era mucho más especializada, que era la información de partido, y a la vez la información de lo que estaba pasando en los medios, en el medio en que tú te desarrollabas, ya sea laboral, estudiantil, de barrio, etc. ¿Ya? Eso es la información que necesitaban ellos. O sea, ellos no te castigaban por castigarte, sino que la información era muy importante para ellos. Aquí hay otro elemento, con ese alicate le sacaban las uñas a unos compañeros. Hay unas agujas, por ejemplo, una aguja también se metían en los dedos, fósforo, cigarrillos, prendían cigarrillos, te iban quemando durante todo el cuerpo. Otro castigo que se hacía, que aquí no está, una bolsa plástica que te la metían en la cabeza, ¿ya? Y eso le llamaban el submarino seco. ¿Ya? Que te la metían hasta que tú estabas a punto de asfixiarte y te sacaban la bolsa. Había otro que se llamaba el submarino húmedo, que había un tarro de 200 litros de agua que estaba a la salida de esa sala y que te sumergían. Cuando estás a punto, bueno, ese es más o menos lo que hay. Lo otro que hay aquí, esta es una imagen, a pesar que es media caricaturesca, aquí hay tres personajes que son claves también dentro del lugar. Está el oficial, ¿ya? Que era una especie, aquí está representado, puede haber sido un Krasnov, cualquiera de eso, que era el tipo vestido de corbata, que interrogaba y el que iba dando la pauta de lo que había que preguntar. Después estaba el torturador, que el torturador eran tipos que después ya uno se da cuenta que los tipos ya estaban enfermos, ¿ya? Muchos de ellos alcoholizados, historias pues contadas por los propios guardias, ejemplos como este tipo, le tenían una garrafa de vino debajo y le daban vino o pastillas para tomar. Después estaba acá atrás, que está acá, es un guardia. Ustedes ven, la idea es que se vea como un muchacho joven, generalmente eran muchachos que estaban haciendo el servicio militar, que los trajeron para acá, lo hicieron cursos especiales de seguridad y los traen para acá. Y son personajes que estaban tan presos como la gente que estaba acá. Ellos salían muy poco, terminaban enfermos, peleaban entre ellos, lo pasaban muy mal. Dentro de estos jóvenes para pasar. ¿Se te acabó? ¿Grabemos con la mía? Cambia la calidad. Di gracias. No, Despídete, pero Tienes que editarla. Sí, no, sí. Sí, pues por último la No podemos hacer eso porque no es la misma calidad. ¿Qué hacemos? Cortamos, ¿no? O sea, ahí te voy a decir gracias y cortamos esa parte. Y si te despedí ahora, alcanzamos. ¿Sí? Sí. Mucho, pero cortito, que es para ir ahora, Villa Grimaldi. Tenéis menos de un minuto. Menos de un minuto. Ya. Y me decís gracias. Ya, don Miguel, ¿qué es para usted ahora Villa Grimaldi? Bueno, para mí para ir a Villa Grimaldi es un lugar que nosotros no debemos perder de vista. Es parte de la historia de este país. ¿Ya? Aquí hay dos cosas que nos interesan. Uno, difundir
lo que se vivió en este lugar, ya que fue un lugar de tortura, de desaparición y muerte y dolor para este país, ¿ya? Con eso queremos que, y al mostrar la vida de Grimaldi, queremos que en este país no vuelva a suceder nunca más lo que sucedió en una determinada época. Eso es y lo otro más importante es poder transmitirle a estas nuevas generaciones, como ustedes por ejemplo, mostrar esa parte de la historia que es más o menos reciente, no es tan antigua, ¿ya? Es más o menos reciente, todavía quedan sobrevivientes, pero estamos aquí todavía. Y fundamentalmente eso, que no se repita lo que sucedió. Muchas gracias, don Miguel, y muchas gracias por su disposición. Gracias a ustedes por el interés también de venir y visitar este lugar.